Buen día, compañeros y maestro. Mi tema que les vengo presentando hoy es física aplicada en la cinesiterapia. Mi nombre es Ángela Guadalupe López Cobo. Eh, Llevo la materia de física elemental impartida por el licenciado Juan Romero Aguilar en la carrera de fisioterapia. Bien, empezamos con bueno, ¿qué es la cinesiterapia? Bueno, esta es una terapia basada en la noción de movimiento corporal. Bueno, es una terapia de movimiento realizada a través de programas especiales de rehabilitación que tienen como objetivo restaurar algunas funciones disminuidas o aumentar el nivel funcional en diversas enfermedades. Bueno, a esta terapia también se le conoce como kinesioterapia o kinesiterapia. Bueno, de ahí tenemos los tipos de cinesiterapia, que como primer elemento tenemos la pasiva, que esta viene siendo el movimiento que se realiza de manera externa al paciente, o sea, ya sea mediante un fisioterapeuta, alguna otra persona o poleas o con automovilizaciones. Este último segmento será movido por alguna fuerza externa. La musculatura no tendrá ningún tipo de trabajo en ese segmento. De ahí como segundo elemento tenemos la activa, que bueno, esta se caracteriza por el movimiento del propio paciente en este mismo segmento. Esta será necesario hacer una activación de la musculatura para realizar este tipo de movimiento. Como tercer elemento tenemos la asistida, que en esta parte existe un movimiento activo, pero asociado a una ayuda por parte de una persona o una máquina para eliminar la gravedad. Bueno, en esta existe una pequeña contracción muscular. También existen dos maneras de catalogarla, según si estamos trabajando directamente con movimientos articulares cortos y dentro de la articulación o no. Bueno, también dependiendo de estos grados, que viene siendo el movimiento analítico, que este hace referencia a movimiento donde únicamente movemos desde muy cerca de la articulación, que se utiliza para ganar el rango articular y para modulación del dolor. En esta parte actuaremos con palancas muy cortas. De ahí tenemos el movimiento global. Estos movimientos globales de una articulación con brazo de palanca más largo. En esta parte no actuamos directamente en la articulación, pero sí de una manera indirecta. Esta es utilizada para mantener el rango articular. Bueno, de ahí pasamos con los beneficios que esta técnica nos puede brindar, que viene siendo que aumenta el rango articular. Tenemos el estiramiento capsular y ligamentoso, que estaba mejorando el líquido sinovial. De ahí vamos con la mejora de la atrofia muscular, que estaba aumentando la vascularización y la transmisión nerviosa para que evitemos una atrofia. De ahí va el aumento de la mioglobina y ya en la última fase pues evita la retracción facial. La evita tanto musculares como en los tejidos blancos. Bueno, eh, ¿en qué lesiones se utilizan? Hay ciertas patologías donde encontramos una falta de movilidad y donde es necesario restaurar el rango articular, así como en patologías con dolor para aliviarlo y patologías donde se utiliza la cinesiterapia. Bueno, ahorita les voy a explicar algunas de estas que tengo aquí, que viene siendo la
tendinitis supraespinoso, que es la inflamación que se ocasiona en este tendón por el roce provocado por los movimientos que son repetidos de elevación del hombro. De ahí tenemos las lesiones donde se produce un postoperatorio. Eh, en esta la utilizamos para evitar las atrofias también. De ahí tenemos el hombro congelado o la capsulitis adhesiva. Esta es una enfermedad que es caracterizada por rigidez y dolor en la articulación del hombro. Bueno, de ahí tenemos las cirugías de ligamento cruzados, que son la reconstrucción del ligamento pues cruzado. O sea, es una cirugía para reemplazar un ligamento cruzado anterior que es desgarrado, que es uno de los principales ligamentos de la rodilla. Bueno, de ahí tenemos los meniscos de la rodilla, que bueno, esta es una pieza de cartílago resistente y correoso que tiene una forma de C. Esta actúa como un amortiguador entre la tibia y el fémur. También puede romperse o desgarrarse si gira la rodilla de repente, o sea, con todo el peso del cuerpo encima, esto puede, pues, se puede romper o desgarrarse. De ahí tenemos las fracturas óseas, que son fracturas pues completas o parciales de un hueso. Y pues como último tenemos los problemas de espalda o rigidez cervical, dorsal o lumbar. Bien, de aquí ya pasamos con la física y su relación con la cinesiterapia, que uno de los temas que les voy a hablar ahorita es de la fisiología del movimiento y sus principios mecánicos. O sea, tenemos un ejemplo de la fuerza interna. O sea, como aquí nos dice, los movimientos se producen por reacción de una serie de fuerzas internas y los producentes del cuerpo humano, los cuales se oponen a la actuación de las fuerzas externas. Entonces aquí tenemos fuerzas internas y fuerzas externas, que bueno, un pequeño ejemplo de la fuerza interna sería la contracción muscular que genera un esfuerzo sobre él. eh, Sería un punto de inserción muscular. Sí, sería un punto de inserción muscular. Bueno, y por el otro lado, las fuerzas externas serían la fuerza gravitatoria, la resistencia aerodinámica o la hidrodinámica. Bueno, y las fuerzas que se ejercen contra el suelo o contra otro cuerpo. Bien, en este punto, pues se les puede decir que les puedo explicar un poco mejor sobre las fuerzas internas y externas. Bueno, el músculo junto con su nervio motor actuaría como parte activa en este sistema. Esta va transmitiendo el movimiento a un sistema de palancas y fulcros construidos por los huesos, las articulaciones, sus ligamentos y sí, nada más hasta ahí. Bueno, estos actúan como guías y limitadores de dichos movimientos. Estos cumplen pues con su función. El músculo cuenta igual bueno, con las siguientes propiedades que les voy a mostrar ahorita. En esta parte estamos un poco más centrados en las fuerzas internas. Ya les muestro. De ahí tenemos, pues el músculo cuenta con las siguientes fases que ya les voy a mostrar y les voy a explicar. Para recordatorio, esta es la fuerza interna. Serían unos pequeños, se puede decir, ejemplos de la fuerza interna. Bien, como primer elemento tenemos la excitabilidad, que es la sensibilidad que presentan los músculos ante un estímulo nervioso. Esta llega a la fibra muscular.
De ahí tenemos la elasticidad. Bueno, esta tiene la capacidad que tienen los músculos de aumentar su longitud y recupera después su dimensión inicial. Les dejo unas imágenes aquí para que se les sea más fácil ubicar de cierta manera. Y bueno, a ver, de ahí seguimos con la tonicidad. Este es un reposo de los músculos que no están relajados del todo, pero siempre tienen como cierto grado de contracción o tono muscular. Es responsable de la forma del cuerpo y de la postura. Brevemente, pues les describiré algunas continuaciones de los tipos de contracciones musculares, que bueno, que son los que tengo aquí abajo, que viene siendo la contracción isométrica, que este está dado que hay un equilibrio entre las fuerzas musculares y la resistencia externa. La longitud del músculo no se ve modificada, pero sí se produce un aumento de la tensión dentro del músculo. Bien, de ahí tenemos la contracción isotónica concéntrica, que viene siendo el del lado, pues, derecho. De mi lado es derecho. Bueno, en esta parte el músculo se acorta aproximando su origen y su inserción debido a que la fuerza o acción muscular supera la resistencia externa. Como último elemento tenemos la contracción isotónica excéntrica. Bueno, en esta fase la resistencia es mayor que la fuerza que es desarrollada por el músculo y el resultado es el aumento de la distancia entre el origen y la inserción muscular, obviamente. O sea, es decir, el músculo se contrae al tiempo que se alarga. Bueno, terminando con esta fase, y bien, por el otro lado tenemos las fuerzas externas, que estas se oponen a las internas, que vienen estado representadas por el peso de los segmentos corporales, que pueden ser fijos o móviles. Tenemos la resistencia exterior al movimiento, que esto está originada por objetos materiales. O sea, bueno, por ejemplo, las fuerzas procedentes de las máquinas o cargas o la resistencia del agua. De ahí tenemos la gravedad. Bueno, esta puede actuar como fuerza favorecedora o como fuerza antagonista al movimiento. Este ejerce su efecto de forma total sobre el cuerpo como centro de gravedad global y también sobre los distintos segmentos corporales como centros de gravedad concretos. Bien, de ahí tenemos la inercia perpetua, que viene siendo una de las primeras leyes de Newton, que la primera ley nos dice que todo cuerpo preserva su estado de reposo o movimiento uniforme y rectilíneo, a no ser que sea obligado a cambiar su estado por fuerzas impresas sobre él. Bueno, esta inercia perpetua nos da la movilidad y la inmovilidad. Bien, de ahí procedemos con... Aquí avanzamos con los conceptos básicos de la mecánica del cuerpo. Tenemos la fuerza de gravedad, que bueno, esta se constituye un factor fundamental en el análisis del movimiento. Esta depende directamente de la masa del objeto, pues la aceleración siempre es constante. Nuestro esqueleto óseo es un medio de resistencia a la acción de la fuerza de la gravedad y este está ayudado por la musculatura y el tono de esta. Nuestra postura resulta del equilibrio entre las fuerzas antigravitatorias y la gravedad. De ahí tenemos el centro de gravedad.
Bueno, en esta, bueno, actúan en diversos puntos del cuerpo. Bueno, sus fuerzas actúan en diversos puntos del cuerpo. Su localización varía según los autores. Algunos lo consideran situado por delante de la vértebra L3 y otros delante de la vértebra S2. Eh, en un individuo en reposo o en bivegetación. Esta situación varía según el sexo, pero es más elevado en los hombres que en las mujeres. O sea, a lo largo de la vida de niño, adolescente, adulto o anciano, la estructura corporal de cada individuo también marca una diferencia entre su ubicación. O sea, el centro de gravedad es un punto móvil que se desplaza con la realización de movimientos. De ahí tenemos la línea de, ¿cómo se llama? La línea o eje de gravedad, que bueno, esta es una postura ideal en bipedestación, o sea, es un plano sagital que esa línea pasa por el mateo auditivo externo, la apófisis mastoides y la vértebra S7, el cuerpo vertebral de la L3 y el centro de borde superior al trocater mayor. Bueno, de ahí tenemos las bases de sustentación, que en bipedestación es el polígono que queda delimitado por el borde externo de ambos pies y las líneas que unen la parte más posterior del talón y la más anterior del antepié, eh, ¿sí? Del antepié. Bueno, esta las encontramos en una situación de equilibrio estable. La línea de gravedad debe caer dentro de la base de sustentación. Y si el cuerpo estuviera en otra posición, por ejemplo, en decúbito supino, la base de sustentación. Y ahorita les voy a explicar eso, el por qué. En esta imagen de aquí medio nos muestra la gravedad de un cuerpo prácticamente en equilibrio. Aquí lo podemos ver. Y de ahí pasamos al equilibrio. Esto era, ahora sí que está relacionado con la última fase de la diapositiva pasada. Esto nos habla del equilibrio, que bueno, esta es la situación de un cuerpo en que se suman las fuerzas que actúan sobre él o la suma de los momentos de fuerza, que es igual a cero. Bueno, aquí tenemos distintos tipos de equilibrio, que como primer plano tenemos el equilibrio estable, que esta actúa con una fuerza y cuando esta cede, el cuerpo sigue en la misma posición o con el mismo tipo de movimiento. De ahí tenemos el equilibrio inestable, que es con la aplicación de una fuerza, el cuerpo se modifica su posición o velocidad inicial y no se vuelve a recuperar. De ahí tenemos el equilibrio indiferente, que es el centro de gravedad que mantiene su distancia a la base de sustentación, aunque hay un cambio de posición y movimiento. Bien, bueno, antes de tocarles este tema, quería hacerles como que un dato de, bueno, conociendo la posición del centro de gravedad y su distancia a la base de la sustentación, podemos saber qué posturas son las de mayor equilibrio. O sea, relacionando un poco este dato con la diapositiva pasada que fue el equilibrio, bueno, por ejemplo, si el decúbito supino es la de mayor equilibrio porque se acerca al máximo del centro de gravedad y la base de sustentación. O sea, es decir, o sea, que a medida de que elevamos el centro de gravedad, disminuimos la situación del equilibrio del cuerpo.
y disminuimos más la estabilidad si se disminuye el tamaño de la base de sustentación. Bueno, y aquí tocando un poco lo de los conceptos básicos de la dinámica del cuerpo, como primera fase tenemos la fuerza. Bueno, esta se define por cuatro elementos que viene siendo el punto de aplicación, dirección, sentido e intensidad. Bueno, el fisioterapeuta trabajará realizando fuerzas que contrarrestan, igualan o aumentan la fuerza de acción, de la fuerza de acción muscular del individuo o del paciente, y que aumenta también la fuerza de gravedad. De ahí tenemos la tensión. Bueno, ¿cómo les puedo explicar? Es siempre de la misma magnitud y de sentido contrario a la carga aplicada, igual según su dirección. El sentido y el punto de la aplicación de la carga, bueno, se lo explico como los tres tipos de tensiones, que como primer dato tenemos la tensión de comprensión, que se produce sometiendo al cuerpo a dos cargas de igual dirección y sentido contrario y convergente también. De ahí tenemos la tensión de tracción, que bueno, esta se produce sometiendo al cuerpo a dos cargas de igual dirección y sentido contrario y divergente. Bien, como último elemento tenemos la tensión tangencial, que es la que, bueno, sí, se opone a un movimiento. Eh, Esta parte se produce sometiendo al cuerpo a dos cargas de direcciones paralelas y en sentido contrario, convergente o divergente. También se denomina la tensión del corte, la flexión y la sillación. Y bueno, eh, por mi parte ha sido todo. Espero hayan entendido ahora sí que un poco de, de esta terapia, tanto su relación con la fisioterapia, tanto lo que aplica la física en este tema y ahora sí que nos habla mucho del equilibrio, nos habla mucho de la gravedad, de las fuerzas, porque esta es una terapia que se caracteriza por el movimiento que ahora sí que el fisioterapeuta ejerce, eh, también pues con algunas máquinas, pero ahora sí que el mayor trabajo lo hace pues la fuerza, la tracción y todo eso del fisioterapeuta o incluso del mismo paciente. Y bueno, espero haya quedado un poco claro este tema, que les haya gustado y bueno, por mi parte es todo. Ya saben, fue un placer. Adiós.